Saludos, un gusto saludarles a todos. Una vez más me encuentro con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios para la vida. Esta vez, este mensaje de la palabra de Dios, quiero que lo enfoquemos en lo siguiente por lo cual pasamos todos, que son nuestros miedos. Hoy quiero hablarles de la palabra de Dios sobre nuestros miedos. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cómo superarlos? Porque quiero partir para esto del Evangelio que nos presenta a Pedro, el apóstol Pedro, primer papa de la historia, caminando sobre las aguas, porque Jesús lo llama, pero de repente se empieza a hundir y Jesús el Maestro le dice: hombre de poca fe. El agua en la Biblia simboliza problemas, tribulaciones, simboliza también nuestros miedos. Pedro, mientras tenía su fe y su confianza puesta en el Señor Jesucristo, pudo caminar sobre sus problemas, sobre sus dificultades, sobre sus miedos. Pero cuando empezó a dudar, se hundió allí, en sus problemas, en sus dificultades y en sus miedos. Por eso, de allí, en primer lugar, quiero que veamos cómo ninguno de nosotros está exento de problemas, de dificultades, de miedo. Porque si el mismo Pedro, que fue el primer papa de la historia, sintió miedo, si él mismo dudó, también nosotros como seres humanos es normal que pasemos por todo ello. Quiero resaltar esto en primer lugar porque es que a veces podemos creernos, qué sé yo, Iron Man o la Mujer Maravilla, y creer que no sentimos nada de temor, creer que no tenemos problemas o dificultades. Y no, esto es normal, ¿no? Sentir miedo, sentir temor ante circunstancias de la vida. Si Pedro pasó por esto, tú y yo también podemos pasar por ello. Esto es lo primero y es importante porque te quiero hablar, te decía, de cómo superar nuestros miedos. Y el primer paso para superar nuestros miedos es precisamente identificar cuáles son nuestros miedos. Miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, hay muchos tipos de miedo. Miedo al fracaso en el amor, miedo al que dirán. Hay que identificar nuestros miedos. Esto es lo primero para superarlos, porque es como el que tiene una enfermedad. Si no tiene conciencia de ella, no puede enfrentarla. Entonces, tener conciencia de nuestros miedos, porque resulta que a veces estos miedos los tenemos tapados, los tenemos en el inconsciente y debemos sacarlos a la luz. De hecho, está comprobado científicamente que los tartamudos, por ejemplo, son tartamudos porque tienen en su interior un miedo a expresarse, porque le hicieron bullying, porque se burlaban de él cuando hablaba. Entonces, gran parte de superar su tartamudez está en superar ese miedo. Entonces, a veces tenemos miedos que están allí inconscientes. Debemos descubrirlo. Este es el primer paso para poder superarlo. El segundo paso, cuando yo he descubierto ya cuál es mi miedo, es enfrentarlo. Aquí traigo el ejemplo de que quiera aprender a nadar. Puede ser que tengas miedo al agua, pero si quieres aprender a nadar, debes lanzarte, debes enfrentar tu miedo y lanzarte al agua. A nadar se aprende nadando, ¿no? Enfrentar, precisamente cuando has descubierto cuál es tu miedo, enfrentar la situación. Este es el segundo paso, ¿no? Buscar las herramientas necesarias para poder tú superar eso que te está dando, ese miedo que no te deja evolucionar,
que no te deja desarrollarte en tu vida. Entonces tenemos el primer paso, repaso, identificar cuál es tu temor, cuál es tu miedo. Segundo paso, también muy importante, enfrentar eso a lo cual tú temes, o quitarle la máscara y enfrentarlo. Y en tercer lugar, también muy importante, no te enfoques en lo que temes, sino que mira más allá. Mírate a ti mismo superando ese temor que tú tienes. Pues volvamos al Evangelio. Mientras Pedro tenía la mirada fija en Jesucristo, caminó sobre sus miedos, caminó sobre las aguas, pero cuando empezó a ver el agua sobre el cual estaba caminando, se hundió, porque se quedó viendo sus miedos, se quedó en sus temores. En cambio, cuando fijó la mirada más allá, en aquel que le podía ayudar, lo superó. Para nosotros los cristianos es así. Hay una regla matemática. La fe es inversamente proporcional al miedo. Mientras más fe, el miedo se disminuye porque hay más confianza. Pero mientras más miedo, menor es la confianza en Dios, menor es la fe. Y así entonces es en todo plano humano. Tienes miedo al fracaso al amor porque tuviste una decepción amorosa. Si te quedas mirando esa decepción, nunca vas a avanzar. Debes mirar y creer en esa experiencia nueva del amor que tal vez hoy la vida te ha regalado. No te quedes en eso que has vivido. Para superar también el miedo hay que no te puedes quedar mirando esto. No, tú visualízate venciendo eso que ahora te está dando, eso ahora que tú estás teniendo. Un ejemplo práctico para los jóvenes que tienen miedo escénico. No te puedes quedar mirando a ti mismo como aquel que eres burla para los demás. No, debes visualizarte de que tú vas a dominar eso que te paraliza a hablar. Visualízate a ti mismo. Anda más allá. Hace superar también tus miedos. Después este mensaje de la palabra de Dios que te he traído hoy sobre superar nuestros miedos, así como Pedro en un momento pudo superar la dificultad de caminar sobre las aguas, que ayude a ti en el camino de cada día. Que Dios te bendiga. Chao, chao.